Hola y bienvenidas y bienvenidos a Mind Academia, a una nueva conversación honesta sobre el proceso de doctorado. Esta vez nuestro invitado es Adolfo Estalella, que es profesor del Departamento de Antropología Social y de Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid, y que está actualmente investigando, se interesa por temas que tienen que ver con ciudad, con activismo urbano, con repensar las formas de producción de conocimiento, también con los activismos desde la universidad, claramente, pero con los activismos, y le interesan cuestiones que tienen que ver con metodología y con los procesos de generación de conocimiento en la etnografía y en la etnografía digital. Tengo que decir que el trabajo de Adolfo fue para mí una inspiración muy clara en el proceso incluso de darle forma a esto que hoy en día es Mind Academia, porque ponía sobre la mesa el enfoque en los procesos de investigación, y a partir de este trabajo empecé a conectar con ideas que venían de la ética de los cuidados en la universidad. En esta conversación hablamos de la experiencia de hacer un doctorado, de las circunstancias específicas que pueden resultar arriesgadas a la hora de poner en jaque si se acaba la tesis o no se acaba. También hablamos de los procesos más a nivel artesanal de la producción académica, básicamente de la lectura, la escritura. Espero que les sirva, así que los dejo y las dejo con esta conversación. Pues bienvenido, Adolfo, primero que nada. Pues muchas gracias por la invitación, Nadia. Estoy encantado de estar aquí, de que podamos charlar sobre esta cosa que queda ya tan lejana, que es mi tesis y mi proceso de investigación doctoral. Para empezar, me encantaría preguntarte, pues, ¿por qué se te ocurrió hacer una tesis en primer lugar? Y un poco, pues, el proceso de cómo elegiste en dónde y con quién hacer tu tesis. Fue un proceso un poco largo y sinuoso. O sea, yo creo que un elemento esencial a la hora de elegir una tesis es tener financiación para ello. Cada vez estoy más convencido de que hacer una tesis sin financiación es condenarse a la vocación que uno o que una tiene, y me resulta cada vez más problemático. Es elección de cada uno, pero creo que la situación, el mercado laboral académico es cada vez más complejo y entonces salvo las situaciones en las que uno hace una tesis porque, para complementar su actividad profesional. Bueno, y ese es salvo esas situaciones, creo que si no tiene financiación es demasiado complicado. Y digo esto porque en realidad yo una de las razones por las que hice la tesis es porque quería hacer la tesis, pero la segunda y fundamental es porque conseguí financiación de una beca del Internet Interdisciplinary Institute de la Universidad Oberta. Y hasta llegar allí, como digo, fue bastante sinuoso porque mi formación original es en ciencias físicas, o sea, yo estudié física teórica en la Universidad Complutense, Ujú, física fundamental se llamaba, pero ujú, siempre al final de la carrera comencé a interesarme por temas relacionados con la filosofía de la ciencia. Eh, mm, Comencé el doctorado en la Autónoma de Madrid, en el Departamento de Filosofía e Historia de la Ciencia, y ahí ujú. es donde entré en contacto de manera accidental con la sociología de la ciencia y con los Science and Technology Studies. Leí por primera vez a Bruno Latour y ahí fue cuando me quedé enganchado. Ujú, Y sabía que había algo que quería hacer, pero carecía de la formación para ello. Mi formación era de un físico ujú, bueno, mi cerebro no estaba equipado para pensar como un sociólogo. ujú, Así que estudié un máster de periodismo y pasé unos años trabajando de periodista especializado en tecnología para El País. Y después de eso volví nuevamente a comenzar mi segundo doctorado, después de un año en la Autónoma, ujú, pues
entré en un nuevo programa, en este caso el de la Universidad Oberto, un programa interdisciplinar. Lo acabé, traté los 2 años en aquel momento, ¿no? Eran 2 años de cursos. Eran 2 años de programa de máster en la Universidad Sí, sí, eso es. Oberto. Yo justo terminé cuando pasaba, en el momento en el que el programa de doctorado, los cursos de doctorado se convertían en máster. Justo a mí me pilló en ese momento en el que había ese cambio. Ujú, Y bueno, y terminé y yo seguía trabajando de periodista. Y traté de comenzar la tesis y pasé un año que iba a comenzar, ujú, pero no podía porque mi trabajo lo absorbía todo. Hasta que, bueno, pues me presenté a a la primera promoción de becas de la UOC y bueno, y conseguí la beca y entonces pude mudarme a Barcelona, al IN3. Yo estaba viviendo en Madrid y en ese momento pude comenzar la tesis, que esto fue en 2005. Y me interesaba Internet porque como periodista había escrito sobre Internet, la cultura libre. ujú, eh, Esos eran dos temas que me interesaban. Y entonces, pues había un debate muy palpitante en aquella época, o un espacio muy palpitante que era la blogosfera. Y entonces ujú, hice mi tesis sobre los blogs o lo que yo llamaba bloggers apasionados, que era gente que escribía a diario, y depositaba unas grandes expectativas de que los blogs podrían transformar Internet, nuestra sociedad y la política, ¿no? Y, ujú. mm, y bueno, pues así se gestó en un periodo largo que casi lo que acabo de narrar, pues es un periodo de como 7 años. ¿Cómo piensas que esta experiencia de haber escrito previamente en el periódico influenció, digamos, pues, cómo escribes actualmente? Hmm. Y bueno, y que vienes también de ciencias físicas, que bueno, según entiendo, no existe un entrenamiento formal en escritura científica, como para imaginarme que tuvieras algún tipo de influencia por este lado, pero bueno, me parece que hay aquí una confluencia interesante de cosas. Claro, en física no nos enseñan, esto es un cuaderno que he recuperado hace poco que me parece fascinante. De hecho, quiero enmarcar algunas páginas porque claro, lo que en física aprendemos a hacer, a escribir, es a desarrollar este tipo de ecuaciones, ¿no? Entonces, esto es Ujú, básicamente la escritura que yo aprendía, que era, este cuaderno es de física, de teoría cuántica de campos. Entonces, ajá, tus yo no sabía fórmulas. escribir, pero claro, hice un máster de un año donde básicamente lo que me enseñaron era el máster del país y la Universidad Autónoma, que es un máster de periodismo, uno de los primeros máster de periodismo que se establecen en España, que lleva ya como 25 o 30 años, por lo Ujú, menos, o ujú, más, algo más. Y, y yo aprendí a escribir allí porque había muy buenos profesionales, muy buenos profesores que te enseñaban y había un método pedagógico muy sencillo, que es comenzamos a escribir medias columnas, que son textos de 10 líneas o ujú, incluso menos. ujú, Y progresiva, ¿no? Y entonces esa atención al detalle, al comienzo con la escritura más mínima, ujú, donde uno puede apreciar que la construcción más sencilla es sujeto, verbo, predicado, y a partir de ahí pues puedes empezar a hacer virguerías, ¿no? Pero yo aprendí a escribir ahí sí que es verdad que el género de escritura del periodismo y la aspiración de la escritura periodística no tiene nada que ver con la aspiración, con el género de escritura propio de la antropología y el género ¿no? Y las aspiraciones que tiene. Y de hecho creo que ahora en algunas ocasiones he intentado escribir con el estilo propio del periodista y no me sale. O sea, puedo hacer mis textos más esponjosos o más esponjados o más accesibles, interpelando a un público más amplio, pero escribo como un antropólogo creo que escribo como un antropólogo que trata de interpelar a más públicos, ujú, pero creo que ahora mismo sería incapaz de escribir una noticia o un reportaje o una crónica. Bueno, hay muchos géneros en el periodismo, ¿no? ujú. Desde la opinión a la pura noticia.
la crónica y el reportaje, y tampoco voy a hablar de de la antropología, porque hay como muchos estilos. O Ujú, sea, que creo que hay un punto en el que sí se pueden encontrar, que tiene que ver con ¿no? Con la aspiración descriptiva, ujú, que hay formas de periodismo en la que pues, el periodista es capaz de personarse a través de la escritura, como hay formas de antropología, pero creo que uno cuando hace antropología, o al menos la antropología que yo intento hacer, se interesa por producir conceptos que nos ayuden a pensar el mundo, ¿no? Y no únicamente a dar una crónica de él o a retratarlo, que por otro lado es algo muy importante y muy necesario. ujú, Em, pero en términos de tiempo también, ¿no? O sea, pues un artículo te puede llevar 6 meses o incluso más. Yo llevo con un artículo como 2 años y en algún momento lo terminaré. ujú, Y eso es algo que no te puedes permitir en el periodismo, ¿no? Porque la realidad demanda otros tiempos. Pero aún así sí que hay muchos lugares en los que se pueden encontrar. Tengo aquí otro, ujú, no es, o sea, no es un periódico, pero en realidad es un periodista, bueno, es un fotógrafo. ujú, eh, es un fotógrafo, entonces últimamente me interesan mucho los cómics. Y entonces este es un fotógrafo que en los 90 se va, o en los 80 se va a Afganistán, que es Didier Lefebvre, ujú, y entonces hace una crónica fotográfica, periodística, para médicos del mundo, creo que es, Médicos Sin Fronteras con los que ujú, viaja. Y después lo que hacen es un libro, que es un ujú, cómic, donde mezclan por un lado ilustración y por otro las fotografías, ¿no? Y entonces está basado ujú, en, pues sí, la experiencia empírica de viajar hasta el interior de las montañas. ujú, No estaba preparado todo esto, es que los tengo ahí detrás, están a mano. Y entonces últimamente me interesa mucho el cómic y mm, eh, pues sí, la ilustración, las crónicas de Joe Sacco, las crónicas ilustradas. ujú, Entonces no es periodismo clásico, pero sí que descubro como obras que nos enseñan otros lenguajes con los que pensar, que vienen ¿no? Que vienen del periodismo gráfico ujú, o fotográfico y que, ¿no? Y de las que creo que podemos aprender, ¿no? Entonces, en la escritura sí que veo diferencias y en ujú, estos otros géneros, o incluso el ensayo fotográfico, que es una de las cosas que ahora ensayo con mis estudiantes de antropología visual ujú, y que es un género que nace en el periodismo, ujú, pues creo que todavía tenemos mucho que aprender, ¿no? Desde luego en la antropología, y que son géneros de escritura capaces de interpelar a otros públicos, de contar otro tipo de cosas, de abrirnos a otro tipo de experiencias. Me queda todavía la cuestión de cómo construir conceptos a través de ellos, ¿no? Cómo elaborar teorías, si es que es posible. Pero a lo ujú. mejor no toda la escritura de un antropólogo o una socióloga tiene por qué buscar la expresión de teoría o la producción conceptual, ¿no? Si nos pusiéramos en los zapatos de alguien que, bueno, una investigadora o un investigador que esté en estos momentos iniciales de dar forma a un tema de investigación, tú ahora comentabas, bueno, de forma muy sintética, muy clara también, pues, cómo fue que llegaste a este tema de estudiar cómo era la blogósfera y el escribir apasionado, era esto Ujú. en tu propia tesis. ¿Cómo saber si un tema de tesis es interesante? Porque, bueno, tú tienes tu recorrido personal, intereses personales. ¿Cómo saber si esto se va a sostener, digamos, en un proceso de también búsqueda de relevancia y de, bueno, de apostar por hacer alguna contribución a un campo de conocimiento? Mm. Em, no lo puedes saber de primeras, jamás. Entonces, en realidad el trabajo de la tesis es el trabajo de dotar de relevancia al tema que estás investigando, y no tanto ni siquiera al tema, sino a las preguntas que te estás planteando. Me estoy acordando ahora, ¿no? Del libro de Martin Sabransky, La aventura de la relevancia, Ujú, ¿no? Donde él hace un alegato
o una crítica por la pérdida de relevancia de las ciencias sociales y hace un alegato por la necesidad de dotar de relevancia Ujú, a nuestras investigaciones sociales y específicamente al tipo de preguntas que nos planteamos, ¿no? No ujú, puede ser que las tesis sean la repetición enésima de la misma pregunta una y otra vez, en realidad cosas que ya conocemos y que lo único que hacemos en ocasiones es suministrar los datos empíricos para certificar lo que ya sabíamos. En ocasiones puede ser así, pero la mayor parte de las ocasiones yo creo que lo importante de una tesis es, o más bien de cualquier investigación, ser capaz de plantear preguntas que no teníamos. ujú, Y, y sobre todo, y la tesis es un proceso en el que uno tiene que hacer suyas las preguntas, que esto lo dicen en un diálogo Gilles Deleuze y Claire Parner, ¿no? Las preguntas tienen que ser suyas y no puedes dejar que nadie te las imponga. Que hay por ahí mucho director y directora de tesis ujú, que se cree que lo que tiene es un asistente. La tesis es un periodo de formación y de crecimiento de una nueva investigadora o de un nuevo investigador. Y es el director el que está al servicio de ellos y no al revés. Entonces yo creo que lo importante es ser capaces de plantear preguntas desafiantes ujú, para las que no tenemos necesariamente inicialmente respuesta y el proceso de la tesis es en realidad encontrar una buena pregunta y armar una buena respuesta para ella, ¿no? Y en ese proceso ser capaz de ayudarnos a entender el mundo de una manera distinta, ujú, a tener una vida más digna, a que el mundo en el que vivimos sea un poco más justo y hacerlo a través de la escritura. Porque al ujú. fin de cuentas una tesis es un ejercicio de escritura, ¿no? Y yo creo que la escritura, la buena escritura tiene mucho valor y hace que cambie el mundo. Ujú. Sí, no, me encanta todo esto que comentas. Claro, cuando hablamos de pregunta relevante, por lo que comentas, en tu caso, bueno, lo definirías como una pregunta que sea, bueno, rompedora, creativa, que tenga pues un impacto muy probablemente en el bienestar pues de las personas, el planeta, bueno, una definición también amplia de qué puede ser el impacto. Y me encanta cuando dices que finalmente las preguntas deberían ser las preguntas propias de investigación y no pues una pregunta que venga dada por un orden, Mm, digamos, jerárquico. ¿Cuáles pueden ser las fuentes de esas preguntas? Claro, porque que venga de dentro es una linda metáfora. Tal vez entrando un poquito más en detalle, ¿de dónde dirías que pueden venir o cuáles podrían ser las fuentes, ¿no? Para expresarlo mm. así, de preguntas propias de investigación. Bueno, en antropología yo lo tengo muy claro. Las buenas preguntas, diría que el 50% de la buena pregunta viene de los otros y de las otras gentes con las que investigas. O sea, am, son las gentes con las que investigas los que te enseñan a mirar el mundo de otra manera, a habitarlo de una forma distinta y a hacer preguntas que uno no tenía, ¿no? Ujú, Digo el 50% porque, o sea, es cierto que hay, o sea, que hay una parte ineludible de creatividad y de inventiva que tiene que ver con el antropólogo, la antropóloga, el investigador, y no porque sea más listo, porque esté más formado, porque teóricamente, sino porque tiene los medios para ello. Porque alguien que le dedica 3 años o 4 años a discutir un tema, a leer sobre ello, a manejar, eh, a manejar de manera cuidadosa las palabras de otros, las opiniones que están registradas en sus diarios, a leer y a leer y a poner en diálogo con otros, pues sí, es capaz de construir algo, ¿no? Pero construye siempre como consecuencia del diálogo con otras gentes con las que ha trabajado, esos que antes se llamaban informantes, ujú, y con otros autores y autoras a los que ha leído, ¿no? Y entonces, lo que no hay claramente es una receta. Hay tantas maneras de hacer buenas preguntas como de cocinar el arroz, ¿no? claro.
pues, y algunas que son muy estrictas como la paella valenciana y otras que te dan en realidad mucho margen para, pues para ser de lo más creativo con los arroces, ¿no? Y si pensamos en los arroces del mundo, pues la variedad de recetas es infinita y la variedad de modos de formular preguntas, pues yo creo que igualmente, ¿no? Va por ahí. Mm. Sí, 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 estamos de acuerdo. Y cuando utilizas esta metáfora de entrar en diálogo, me evoca muchísimo esto de entrar en diálogo, pues con un campo de estudio, con unas lecturas teóricas, pero también entrar en diálogo con la gente, ¿no? Implicada en tu investigación, que incluso se podría ampliar a pues la gente que puebla o habita tu día a día como investigador o investigadora, ya sea como personas que forman parte de tu trabajo de campo, muy probablemente también las conversaciones de pasillo, pues intercambios más informales con otras personas que están en tu misma situación. Y si estás de acuerdo con que, pues, existe esta entrada en un diálogo a diferentes niveles, ¿qué le podríamos decir entonces a estudiantes que, por ejemplo, están en su primer año de doctorado, no han empezado el trabajo de campo, sea lo que signifique eso en diferentes disciplinas? Hacer trabajo de campo no siempre implica ir a hablar con personas, pero esta idea que es a partir de una revisión de la literatura previa que de alguna manera tienes que salir con un proyecto de investigación y con unas preguntas y están angustiados y angustiadas porque, bueno, es complicado y no encuentran el qué. ¿Qué les podríamos decir? Em, O sea, hay distintos momentos donde a uno le demandan tener su pregunta, qué es lo que, y su tema de investigación. Eh, Uno es el proyecto de tesis que uno tiene que presentar al departamento, a la beca correspondiente. eh, que ocurre lo mismo cuando uno presenta un proyecto de investigación. Y eso es, eso es también un ejercicio retórico para demostrar que uno es capaz de montar un argumento, una revisión de la literatura, una pregunta, una metodología. Pero después de muchas ocasiones, pues la realidad se impone y te obliga a hacerte otro tipo de preguntas, especialmente en el caso de la antropología y la etnografía, ¿no? Donde Ujú, una de las cosas tremendas que tiene es pues que la realidad nos tira abajo nuestros presupuestos previos, ujú, nuestros marcos teóricos y nos obliga a rehacerlos completamente y a descubrir preguntas que ni se nos habían pasado por la cabeza, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante tener esas preguntas, pero en distintos momentos, pero también es importante saber el lugar que cada una de ellas ocupa en según qué circunstancia y qué instancia, ¿no? ujú, Entonces, bueno, pues yo creo que yo siempre digo que hay dos maneras de hacer una investigación etnográfica. Tienes una pregunta teórica que que está construida sobre, sobre el diálogo con otros autores y otras autoras, sobre la evidencia empírica de esos trabajos. ujú, Y tienes esa pregunta ¿no? Y te interesan cuestiones que tienen que ver con el género, con la transformación de la ciudad o con la emergencia de nuevas formas de capitalismo. ujú, Y entonces buscas el sitio empírico donde quieres indagarla y bueno, pues y hay otras ocasiones que en realidad lo que tienes es un buen sitio empírico donde sabes que ahí está ocurriendo algo, ujú, donde y, y entonces, pero no tienes una pregunta y ya la encontrarás. Yo he hecho investigaciones de los dos tipos. Cuando ujú, hice la investigación sobre el 15M, ujú, después de mi tesis sobre el movimiento de los indignados en Madrid, había financiación ya y entonces comencé una investigación porque estaba ocurriendo algo en la ciudad que era desbordante, maravilloso también y que intuíamos que era relevante y que merecía la pena ser estudiado. Esto lo ujú, hice en colaboración con Alberto Corsín, ujú, que es otro antropólogo del CSIC. Y entonces comenzamos a estudiar el 15M, pero no sabíamos exactamente si lo que estábamos, qué nos interesaba, si un movimiento social, si
una nueva forma de política, si los aspectos de la precariedad en la crisis económica y al final pues acabamos haciendo una investigación sobre la ciudad, sobre nuevas maneras de habitar la ciudad, sobre los barrios, sobre el vecino como una figura atmosférica que emerge como figura política. Nada que en el momento en el que iniciamos suponíamos que íbamos Sabía. a investigar, ¿no? Y Ujú, entonces, bueno, pues yo creo que esas dos vías nos ayudan a orientarnos un poco en la forma de entrarle a una pregunta o de encontrarla. ujú. Cuando hablas de, bueno, que existen eh, cosas que pasan durante el proceso de investigar que te tiran abajo tus presupuestos, tus preguntas iniciales, incluso tus marcos teóricos. ¿Tú tienes recuerdos específicos de cómo fueron estos diferentes estadios, digamos, de pasar de unas preguntas pues iniciales que seguramente no tuvieron nada que ver con tus preguntas finales durante la tesis, en términos de si lo disfrutaste o lo viviste con la angustia de quien no sabe para dónde va, o tenías una cierta seguridad del proceso en el que probablemente te pudiste decir en algún momento como, oye, mira, ya lo encontraré, un poco cómo fue tu experiencia específica con respecto a estos estadios diferentes en el proceso de descubrimiento, digamos, o de dar forma a unas preguntas. Para mí la tesis es un proceso de aprendizaje, de aprender a leer, de aprender a escribir y de aprender a relacionarse con lo empírico, que son tres cosas que no hacemos en nuestra vida cotidiana. Y yo creo que son como tres habilidades que aprendemos en la academia y que las hacemos bien Ujú, cuando las hacemos bien. ujú, Entonces, leer, escribir y relacionarse con lo empírico. Y entonces, y yo creo que uno tiene que darse tiempo y ahora está todo muy estandarizado, y entonces son 3 años y quizá 4, sí. ujú, Pero bueno, no todas las personas somos iguales y unas necesitan más tiempo que otras pues para aprenderlo, para formarse como académicos. ujú, Y entonces, pues, pues yo me di mi tiempo, prolongué mucho el trabajo empírico, cambié de preguntas, alargué la tesis, yo tardé, ¿cuántos? 6 años, creo, ujú, entre otras cosas porque cumplí los 4 años de tesis que tenía y empecé, paré la tesis y ujú, empecé un trabajo empírico, hice 10 meses de etnografía y después de esos 10 meses de etnografía, hice otros 6 meses que dediqué para terminar la tesis, pero en un momento en el que estaba muy avanzada, la paré completamente, y la paré completamente porque, eh, si fuera ahora mi director, probablemente me diría que no podía hacer eso, pero me quedé sin dinero, surgió una oportunidad muy buena ujú. y entonces la hice, ¿no? Y el periodo total se prolongó durante 6 años. Es decir, que hiciste un trabajo de campo etnográfico, otro Sí. completamente. En la mitad de, seguro estabas ya analizando tu trabajo de campo previo y empezando a escribir, supongo, y No, no, paraste. no, terminando. Estabas terminando de escribir. Ah, Sí, tremendo. yo empecé en 2005 y en 2009 acabó mi beca Ujú, y en 2010 regresé a Madrid y todo 2010 lo dediqué a hacer una etnografía sobre Medialab Prado. mm, La verdad es que nunca lo había verbalizado de esta manera y ahora que lo pienso me parece pues una locura estar a punto de terminar la tesis, ujú, porque si haces eso, corres, corres el riesgo de no terminar jamás. ujú, Em, pero bueno, terminé, había ahorrado dinero, ujú, tenía también otro proyecto que me estaba esperando al terminar y entonces, o sea, digamos que tuve cierta fortuna ujú, para, pues para conseguir solapar proyectos ujú, y que eso me diera pues un colchón económico ujú, y una seguridad de que podía arriesgarme durante 6 meses más y continuar después con otro proyecto. Con otro proyecto en el que yo iba a trabajar y estaba remunerado.
Bueno, Mm, y en parte esto es algo que le debo también a Alberto Corsini, que es mi colega, y esos dos proyectos, ujú. o sea, es el colega con el que he trabajado y esos dos proyectos eran suyos, ¿no? Entonces, tampoco lo había verbalizado hasta ahora en esos términos, ¿no? Pero Igual suena a un acto radical de confianza, bueno, propia por un lado y confianza tal vez en una estrategia, ¿no? Si en algún momento dijiste, bueno, o sea, no sé si fue premeditado esto bueno, voy a trabajar para tener unos ahorros suficientes para poder volver y escribir la tesis, o sea, terminar de escribir la tesis en condiciones. No sé si ya lo tenías, digamos, presupuestado, pero fíjate que ahora que decías que todos tenemos nuestros ritmos y pues esto es un proceso lento y tal, fíjate que a mucha gente se le dificulta enormemente esto de no comparar el propio proceso con el proceso de otros. O sea, es muy común que nos estemos comparando constantemente como manera de tener una especie de orientación externa de cómo vamos, ¿no? Cuando eso en realidad pues puede llevar a conclusiones bastante falaciosas con respecto a cómo tiene que ser el proceso. Entiendo que en tu caso, bueno, lo ves ahora como un acto temerario el haber parado justo cuando estabas terminando de escribir, pero mm, de alguna manera te funcionó. O sea, entonces nombraste varias cosas ahora que me parecen interesantes. mm, Mm, sí, o sea, yo creo que no lo recomendaría en ningún caso, salvo que ujú, alguien esté seguro de ello. O sea, porque, como dicen, ¿no? Hay dos tipos de tesis, las que se terminan y las que no. Entonces, no hay tesis buena o mala, hay dos tipos de tesis. ujú, Entonces, hay muchas que no se terminan porque uno se atasca, porque no tiene los medios, porque se le corta la financiación. Yo conozco a mucha gente en ese caso, ¿no? Y eso es, o sea, es muy arriesgado, especialmente cuando llevas pues, un cierto número de años, ¿no? Pero, o sea, yo creo que, o sea, creo que lo principal cuando uno entra en la academia es que uno se haga cargo y cuide sus procesos de aprendizaje, cuando estamos hablando de uno mismo. Después están los de los demás, ¿no? Pero algo muy importante es cuidar, generar las condiciones para que podamos aprender. ujú, Y uno de los momentos centrales es la tesis. Entonces, ahí lo principal eres tú. Es tu tesis y entonces tienes que cuidar, porque eso te va a marcar. ujú, Eh, o sea, te va a marcar en el sentido de que después es muy difícil volver atrás, y yo lo sé porque hay cosas que no aprendí en su momento y debería haber aprendido, y esos son lastres para mí. ujú, Y, y después es, ¿no? Es como más difícil equiparse adecuadamente. Entonces surgió una oportunidad que a mí me parecía muy valiosa porque mi tesis era una tesis de etnografía digital, y surgía en realidad una oportunidad de trabajar pues con alguien que me parecía muy bueno en su trabajo, un ujú, investigador del CSIC, de un tema que me interesaba, que me obligaba a hacer una etnografía presencial más clásica y más tradicional que yo no había hecho, ujú, aunque buena parte de mi trabajo había sido presencial, pero una etnografía de 10 meses intensivos, a través de observación participante era algo que yo no había hecho, y, y era un tema que me parecía de lo más seductor. ujú, Y entonces, pues en realidad no formaba parte de mi tesis, pero era parte de mi proceso de aprendizaje. ujú. Sí, sí, estamos de acuerdo. También sí, lo puedo también ver desde ese punto de vista. Pues fíjate que al hablar del tema, bueno, de que se te acabó la financiación para hacer la tesis, me conecta con algo que también quería preguntarte y es, ¿cuáles fueron las dificultades más fuertes para Ah, ti durante el proceso doctoral? Tal vez uno de estos ejemplos es que evidentemente se te acabó la beca, mm, pero pues si pudieras tal vez como, bueno, hacer un pequeño memo de cuáles pudieron haber sido otras, más pensando en el día a día de trabajo, en el proceso mismo de investigar, de cómo te lo montabas para, pues, bueno, eh, no encallarte, este tipo de cosas. creo que quizás el,
una cierta necesidad de leerlo todo, y al final leer demasiado poco. ¿No? Entonces, lo cual generaba inseguridad. Ujú, ¿No? Como esta, y creo que no hay que leerlo todo. Hay que leer tanto como se pueda, pero lo que hay que hacer es leer bien y tanto como nos dé la vida, ujú, em, y agarrarse bien o sea, elegir bien los compañeros con los que queremos y las compañeras con las que queremos andar, ¿no? Quiénes son de quién nos acompañamos, ujú, de quienes acompañamos en un debate en el que queremos participar, ¿no? Y se nos quedarán invitados fuera y ujú, ya nos encontraremos con ellos más tarde en otra fiesta, ¿no? Pero creo que hay que elegir, o sea, creo que hay que aprender a elegir bien y hay que aprender a leer bien. Y yo, pues, no era, o sea, no era tanto una dificultad como, bueno, que en realidad sí, ¿no? Pero esa ansiedad de ujú. la tarea por delante es descomunal, no puedo cubrirla. Y es como, bueno, claro, no puedes cubrirla porque es una tarea para toda la vida. Entonces, ahora Increíble. elige bien, Ujú, no tienes por qué llegar a la cima, lo que ujú. tienes que subir es una colinita un poco más pequeña. Sí, es bien interesante y es una experiencia común. No creo que acabe incluso cuando se acaba la tesis de doctorado, esta sensación de que nunca es suficiente y que no sabes o no has podido abarcar lo suficiente. Entonces, tal vez como ejercicio, desconfiar de esa sensación puede ser una buena estrategia, ¿no? Porque finalmente Mm, es un trabajo que nunca acaba. Ahora que decías esto de leer bien, me interesa un montón desde tu punto de vista, pues, ¿cómo podrías definir tú lo que es leer bien? ¿Qué es leer bien? Bueno, leer bien es como comer bien, eh, que significa convertir una cosa en otra, ¿no? Y que eso te anime, o sea, te dé ánimos. Ujú, Y entonces leer bien es colocarse delante de un libro, terminarlo y haber agarrado, o sea, a ver, hay distintas maneras de leer. claro, Entonces, a veces uno lee por el placer de dejarse llevar hacia un territorio que desconoce. ujú, Y hay otras ocasiones en las que uno lee buscando específicamente algo muy particular, porque sabe que está ahí, ¿no? Es un concepto, es un argumento. ujú, Pero en cualquier caso, o sea, yo creo que leer bien es ser capaz de sintetizar la propuesta de un autor, de ser fiel a ella, pero también en ocasiones, ser capaz de, habiendo captado lo que el autor nos está proponiendo, o la autora, ujú, pues ser capaz de llevarlo más allá, ¿no? Incluso aunque sea hacia lugares que la autora no pretendía llegar. ujú, O sea, yo creo que, o sea, yo cuando leo, pues hago siempre, o sea, normalmente hago una ficha, me quedo con citas específicas, ujú, hago un pequeño resumen, me quedo con algunos conceptos esenciales, ¿no? ujú, Entonces, un libro es un mapa de un territorio muy extenso ujú, y donde hay una orografía compleja, pero uno tiene que darse, ¿no? Yo creo que uno tiene que quedarse de alguna forma con una idea del el paisaje que nos está dibujando el autor, ¿no? Yo tengo una pésima memoria y ujú. entonces yo olvido, que es un gran problema para un académico. Pero yo, así como tengo amigos que son capaces de recordar lo que dicen libros que han leído hace 10 años, yo olvido los que he leído hace 3. Claro, me pasa igual. Entonces, es como un problema, ¿no? Pero creo que leer bien es ser fiel ¿no? Ser fiel a la imagen que nos han dibujado, ¿no? Ujú. Me interesa un montón esta metáfora que utilizas del mapa y me interesa un montón los aspectos muy artesanales del proceso de investigación de la lectura y la escritura. Tú sueles hacer dibujos claro, me comentabas antes o nos comentabas antes que te interesa el cómic, sueles dibujar, mapear,
de alguna manera utilizar algún tipo de lenguaje visual para empezar a trabajar estos conceptos escritos por otras personas. Sí, o sea, o sea, o sea, como es poco elaborado, ¿no? O sea, pero Ujú, hago como muchos esquemas y que no tienen más valor que el momento, ¿no? O sea, tengo colegas que sí utilizan sí utilizan em, mapas mentales como Xmind, que en alguna época yo lo utilicé. X-Minds, Eh, este no lo he utilizado, es un software pero libre, mm, gratuito, se llama Xmind, y entonces lo que te permite es hacer ujú, mapas conceptuales y conectarlos de una manera muy sofisticada en ocasiones. Yo en alguna ocasión lo utilicé, pero al final acabo siempre escribiendo ujú, y recurriendo a la escritura, ¿no? ujú. O sea, que utilizas Y los esquemas más para pensar, o sea, para como sí, colocar las exacto. ideas y hacerte una especie de mapa mental personal, por llamarlo de alguna manera, pero no es que esto luego lo utilices como manera de resumir, o sí te sirve de resumen posterior probablemente para que no se te olviden las cosas. No, 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 o sea, Ujú, los documentos con los que trabajo suelen ser siempre documentos textuales al final. ujú, Aunque durante el proceso en el que estoy leyendo o cuando estoy elaborando o cuando estoy escribiendo, escribo mucho a mano. Hay ocasiones en las que también escribo a mano y después transcribo. O sea, porque en la escritura soy muy estructurado y entonces, o sea, cuando escribo un texto tengo muy claro lo que quiero, o sea, tengo muy claras las secciones que va a tener el texto, ujú, y después de ahí ya empiezo a bajar de nivel y entonces sé que si un artículo de 7.000 palabras tiene 6 secciones, cada una va a tener 1.200, bueno, van a variar, pero pueden ser 1.200 palabras. Entonces 1.000 palabras pues son 2 páginas y 2 páginas, pues en cada página hay 3 párrafos, entonces son 6 7 8 párrafos, y entonces pienso que voy a hacer un texto de 8 párrafos, que es una sección. ujú, Entonces, en cada párrafo, pues pienso qué es lo que voy a contar, ¿no? Entonces, como que es una estructura, o sea, es una escritura muy estructurada ujú. donde me permite también modular mucho, ¿no? Y entonces escribir un párrafo y después Ujú. escribir otro y puede ser de manera aislada, ¿no? Claro, o sea, como ir como creando las piezas que luego van a encontrar su encaje Exacto. en esa estructura que tú ya tienes clara Ah, previamente. Sí, que me encanta, o sea, me encanta hoy escuchar sobre estos procesos y fíjate que esto se engancha con una cosa que te quería preguntar, pero ya en parte la respondiste y después, ¿en qué momento arranca realmente el proceso de escritura? Probablemente en la lectura es uno de los momentos importantes en los que, supongo yo, comienzas a producir texto, ¿verdad? Y fíjate que ahora que comentabas un poco este proceso de crear una estructura, por ejemplo, para un artículo y luego tener claro qué vas a decir, eh, me haces pensar en, pues, qué paralelo o qué puntos de intersección existen entre, pues, la escritura y esta parte más creativa. La escritura académica no se suele pensar como un proceso creativo y tal vez ujú. al escucharte hablar bueno, de estructura, de un artículo y que empiezas a escribir teniendo claro lo que quieres decir, daría la sensación de que arrancas ya como con la idea cerrada versus otra gente que arranca a escribir también un poco para vagabundear pues perderse en una idea, a ver qué es lo que sale, algo así como escribir para pensar, Mm. cómo lo ves tú o cómo ocurre en tu caso? Probablemente haya dado la impresión de que soy una especie de autómata de la escritura, pero claro, o sea, esa es una manera de describir lo que ocurre, que es una Bueno, manera, es una abstracción que no ujú, es completamente fiel a cómo empíricamente ocurre la escritura, porque el artículo ese que llevo 2 años escribiendo, en realidad, pues lo he reescrito en 3 ocasiones.
Ujú, y lo cual significa que parto con una idea de qué es lo que quiero escribir, ujú, pero 8 meses después vuelvo a reescribir completamente el artículo ujú, y tengo una conclusión que todavía no soy capaz de escribir porque no sé lo que quiero escribir. ujú. Y, no, entonces o sea, es una abstracción muy idealizada de cuál es el proceso de escritura, que en ocasiones funciona así, Claro, pero seguramente. funciona así en algunas ocasiones como consecuencia de un proceso muy largo que te ha llevado hasta el estado en el que puedes decir, vale, a estas alturas ya sé que es esta sección, es esta otra y es esta Ujú, otra. Y aquí tiene que ir esto y aquí tiene que ir esto, ujú, pero en realidad estoy dejando de lado todo ese otro tanteo en el que empiezas a escribir, tienes una vaga idea y la vas descubriendo y ujú. después vuelves a leer y reformulas el marco teórico. Y, sí, o sea, yo lo que no suelo hacer es escribir a voleo y tratar de encontrar el camino completamente. Ujú. O sea, tengo una idea más o menos clara de cuál es ¿no? Punto de partida o... Sí, de cuál es el territorio que quiero transitar, Ujú, y más o menos cuál es el comienzo del camino por el que quiero ¿no? transitar ese territorio. ujú, ujú, Pero como cualquier territorio inexplorado, lo que ocurre es que a veces tienes que desandar, a veces ujú. tienes que desviarte, tienes que subir una colina que no esperabas, Lo que y no eso quiere sí, y decir, eso ocurre sistemáticamente. claro, lo que no quiere decir que no tengas un punto, como un punto de orientación que impida que te pierdas al infinito y pues no Mm, te vuelvas a encontrar nunca más. Sí, finalmente hablaste tal vez de dos procesos diferentes de escritura que tienen que ver con pues todo este tema de madurar una idea, de estar familiarizado con un campo muy seguramente. Me parece bonito, incluso esperanzador para la gente que piensa que el hecho de no tener súper claro qué está escribiendo, y pues si lo piensas es mayoritariamente el caso de la gente que está haciendo un doctorado, ¿no? Que probablemente pues en el 100% de los casos, al menos en ciencias sociales y humanas, están explorando un terreno por primera vez y muchas veces pasa que nos comparemos con otras personas que aparentemente lo tienen todo mejor resuelto y divagan menos y producen más texto, etcétera. En el fondo, abrir este proceso eh, normalmente invisible de pues, maduración de las ideas, el familiarizarse con lo que uno quiere decir o una quiere ujú. decir, es, forma parte, digamos, de la cocina, del know-how y de pues, la realidad de la investigación y la escritura. Sí, sí, o sea, no puedo estar más de acuerdo. O sea, yo creo que el proceso de escritura es siempre lento, em, y que demanda mucho cuidado. Creo que es una de las cosas que hacemos bien cuando las hacemos bien en el mundo, en el ámbito académico. Ujú, Bueno, no solo la escritura, ¿no? Sino también otras formas de representación, pero la mía es la escritura. Y, creo que le dedicamos muy poca atención en el ámbito, o sea, en los espacios de aprendizaje, no se nos enseña a escribir. ujú, Em, a pesar de que tampoco se nos enseña a hablar, a pesar de que sean las herramientas fundamentales para ujú, la expresión de nuestro conocimiento. Entonces se asume que uno sabe escribir ujú. cuando en realidad es una tecnología muy sofisticada. Uno no escribe, uno lo que escribe es antropológicamente o lo que escribe es etnográficamente o lo que escribe es sociológicamente. Ujú, En un género específico, porque escribir una reseña es una cosa y escribir un artículo de investigación es otra. ujú, Em, y un capítulo de un libro y un artículo son diferentes, y no, o sea, no lo enseñamos raramente, incluso en el doctorado, aunque cada vez empieza a ser más habitual. ujú, Creo que es una desgracia, pero yo de lo que estoy convencido, ahora que no tengo presiones porque probablemente no pierda mi trabajo, y no necesito pedir una nueva postdoc, pues en realidad solo escribo
o sea, me doy todo el tiempo del mundo en la escritura. La academia está llena de libros que nadie lee y artículos que jamás nadie lee. Y eso, o sea, no es está demostrado empíricamente que una buena parte de la producción de los textos jamás se leen. El número de citas de un artículo de antropología medio mundial, el primer año después de haber sido publicado es como 0,7. El Ni una. segundo año es como 0,9, el tercer año es 1,3. Ujú, La mayor parte de los artículos no se citan y no se citan porque nadie los lee y nadie los lee porque son irrelevantes. Y, y entiendo las razones por las cuales uno tiene que publicar cuando no está establecido y consolidado. ujú, Yo ahora que no estoy consolidado, pero más o menos, entonces solo escribo muy a fuego lento, porque lo que quiero es, o sea, que sea relevante, porque si no, no, o sea, no merece la pena repetir lo mismo de siempre. Entonces, jamás, y esto puede ser interesante para alguien que esté haciendo el doctorado, jamás, o sea, básicamente digo que no a todas las invitaciones para escribir, ujú, porque como mi programa de escritura, pues se alarga a los próximos 2 años, pues en realidad no tiene espacio prácticamente ujú, para cosas nuevas y raramente me puedo comprometer. Y claro, en España es muy habitual y yo lo hice durante mi tesis, que no sé si es lo mejor, ujú, eh, a escribir algún artículo, incluso capítulos durante el proceso de tesis, algo que es completamente inusual en otros lugares como el Reino Unido, en antropología. Tú terminas la tesis y lo que te acredita es tu tesis y es lo que te piden en muchas becas, un capítulo de tu tesis. ujú, Y aquí, en cambio, sí que lo hacemos antes, ¿no? Yo sí que publiqué bastantes cosas, algunas muy prescindibles, y lo hacemos porque tenemos unos sistemas de evaluación de mierda que asumen que uno tiene que acabar la tesis y ya ha publicado 3 artículos en revistas indexadas internacionales, y ujú, porque hay pocos recursos, entre otras cosas, ¿no? claro, Pero, pero es, pero en realidad la limitación de recursos lo que redunda es en generar condiciones anómalas de los procesos de aprendizaje y entonces, y no sé si generar, no sé, alimentar una mala rueda que es la de la escritura por la escritura. Pero insisto, entiendo las presiones que hay ujú, en un momento inicial en el que uno tiene que consolidarse y tiene que publicar porque es lo que en muchos contextos le acreditan, ¿no? Pero yo creo que es importante tener en cuenta que si uno puede parar y escribir, no, no necesariamente escribir lento, darse tiempo para escribir, o sea, creo que es muy importante porque además después lo notas. O sea, yo noto las cosas que he hecho bien porque han tomado mucho tiempo ujú. y las cosas que no he hecho bien. Y a veces hay cosas que has hecho bien y has tomado mucho tiempo, pero no han funcionado porque pues no se sabe. Es una Pero prueba. cada vez estoy más convencido de eso, de darnos tiempo para escribir, que es darnos tiempo para pensar también. Ujú. Sí, en cierta forma, exacto. Yo creo que es un mensaje para la gente que tiene beca de doctorado en este momento y que vive el día a día con angustia. Muy probablemente si se trata esto de estudiantes que se encuentran bajo presión de publicar artículos cuando, por ejemplo, no han ni siquiera terminado el proceso de análisis de sus datos para pues, la tesis o para desarrollar un argumento en profundidad, que es normal sentir que un paper primero pues no es suficiente para poder desarrollar un argumento propio y muy seguramente es un ejercicio bastante exigente cuando la persona está en sus primeros ejercicios de aprender a escribir, ¿verdad? Y muy probablemente si a eso se le añade el hecho de que estos artículos suelen escribirse en solitario, pues como que añade más a este tema de la dificultad de encontrar una relevancia y bueno, de poder profundizar en ese proceso de aprendizaje, ¿no? Tengo un montón de ganas de preguntarte una cosa antes de enlazar con esto de pues lo individual o lo colectivo de la escritura. Quería preguntarte qué es lo que te hace disfrutar con tu trabajo.
al final. O sea, estamos, pues bueno, tú en este momento estás en una posición, digamos, laboral relativamente segura y estable y seguramente esto te cambia pues el punto de vista sobre estas cosas, pero si piensas, digamos, en tus épocas también doctorales, ¿qué es lo que te hacía disfrutar con el día a día, pues de investigación, de escritura, bueno, y no solamente, ¿no? Como de hacer un doctorado. Mm, no lo sé. O sea, no recuerdo que era tengo un vago recuerdo de un día que iba andando por la playa de la Barceloneta, después de haberme dado un baño en la piscina, porque estaba ya el club de natación al que iba y era un día soleado y yo estaba muy feliz. Estaba en Barcelona, estaba haciendo la tesis, era el principio de la tesis y entonces ese sí es un recuerdo que tengo. No, o sea, a ver, la tesis es un proceso vital. Para mí la tesis no es la escritura de un volumen de 180 páginas. La tesis es la relación con mis directoras, con Agnès Baireda y Elisenda Rebol, es Ujú, aprender de ellas, es habitar una nueva ciudad como Barcelona, conocer a muchos colegas, algunos como Edgar Gómez, que han aparecido también aquí. Bueno, es, es una opción vital que implica implica vivir de una determinada manera durante un tiempo, ¿no? Eh, o, o- o durante toda la vida, es decir, entrar en el circuito, ¿no? En la profesión, en el oficio académico. Y, y entonces, pues bueno, yo creo que hay muchas alegrías y muchos disfrutes que forman parte de, ¿no? De ese contexto amplio de aprender a habitar de otra manera, ¿no? Y a mirar el mundo de otra manera. ujú, Y, y ahora disfruto, o sea, ahora sí soy consciente o sea, disfruto cuando yo nunca he hecho escalada, pero me fascinan los escaladores y a veces pienso que soy como uno de ellos. Lo que pasa que, o sea, mis montañas están a ras del folio, ¿no? Y entonces es al como, no roce. sé si tienen la misma sensación que yo cuando termino un texto. Em, Ujú, mm, Porque lleva tanto tiempo, acabo de terminar un texto con Tomás Sánchez Criado, llevamos como también 2 años dándole vueltas y entonces es como hemos subido la montaña, ahora solo hay que enviarlo a la revista y que la diferencia yo creo con no, y eso sí me produce un placer enorme y una satisfacción que dura mucho tiempo. Pero creo que la diferencia con un alpinista o con una escaladora es que toda esa intensidad está concentrada en un momento, ¿no? Llegas a la cima, pero ujú, los procesos de escritura son tan lentos en el que gestas la idea, empiezas a escribir, elaboras el borrador, un segundo borrador, un tercer borrador, ujú, lo envías y en realidad hasta que no está publicado no está sancionado. Y ajá. entonces lo envías, lo aceptan, lo revistas, aparece un año después y claro, tú estás dedicándote a otra cosa. A lo mejor incluso has abandonado la academia y regentas una ferretería, ¿no? Yo creo que es eso que dice Sennett cuando habla de los artesanos, ¿no? La Ujú, satisfacción del trabajo bien hecho, ¿no? Y que un académico es un artesano en el fondo, o una académica, ¿no? Y ¿no? Una especie de ética del trabajo bien hecho, lo que quiera que eso significa, el trabajo bien hecho, ¿no? Que es otro asunto. Em, pero creo que sí, que hay algo de oficio de pasión y de emoción por el trabajo que uno hace. ujú. Pues fíjate que ahora que te escuchaba hablar de este texto que escribiste con Tomás Sánchez Criado, me hace pensar en esto de la escritura a título o como una práctica artesanal individual versus la escritura como un ejercicio colectivo. Mm, Y no sé si se podrían pensar en formas de volver la escritura de una tesis algo colectivo. mm, Evidentemente, esto de las tesis de doctorado colectivas, pues en algún momento he escuchado hablar algo al respecto, no he investigado más allá. Me da la impresión de que puede ser que
sea algo que ocurra en el futuro. De momento no estamos ahí. Se suele ver como una, pues, un proceso de producción de un manuscrito a título individual, pero ¿dirías tú que existen procesos colectivos o alguna manera de convertir esa escritura en algo, pues, esto, menos solitario y más compartida? Eh, o sea, o sea, la investigación es siempre un proceso colectivo, lo que no es colectivo es la escritura, ¿no? Yo escribo mucho a cuatro manos y he escrito con, como que, no sé, una docena de personas. Con algunas he escrito mucho a cuatro manos, con Elisenda Ardebol, Ujú, con, con Alberto Corsín, con Tomás. ujú, Y, o sea, vivimos en, o sea, como tenemos esta visión autorial de moderna, del autor o la autora, ¿no? ujú, Esa especie de figura de creatividad, de la cual emana la creatividad eh, y que lo que hace en su obra es expresarse a sí mismo, aunque sea a través de la relación con lo empírico, en el caso de los científicos sociales. Entonces siempre está, o sea, siempre está infravalorado la escritura colectiva. Entonces, escribir algo con otro es menos valioso que escribir algo solo. Em, yo, por ejemplo, ahora estoy tratando de escribir más en solitario. Uno, porque necesito escribirlo, también por estas presiones externas, ¿no? Pero en realidad lo que he descubierto es que yo aprendo mucho escribiendo con otros. Mm, entonces el proceso de escritura es un proceso donde constantemente, donde, donde hay momentos en los que, o sea, cuando te pones a escribir solo, ujú, eh, pues estás solo. O sea, el diálogo empieza a diluirse. ujú, Pero claro, cuando escribes con otro, sí que hay constantemente, y entonces, pues, con Tomás constantemente estamos reescribiéndonos, eh, y entonces abre esa discusión las más mínimas palabras porque, pero esto puede significar esto, ¿no? Y entonces de repente, pues complejizas la ujú, escritura. Algunos de nuestros textos, o sea, con Tomás y con Alberto también han funcionado muy bien. Yo creo que porque hay más gente escribiendo en ellos, porque somos cuatro y no, o sea, y estos son proyectos de escritura, o sea, son proyectos de escritura prolongada, que durante muchos años escribes con alguien, porque es muy difícil escribir con alguien. claro, Y después hay distintas modalidades, ¿no? Entonces, hay veces que escribimos a cuatro manos, ujú, borrador, 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 y nos los vamos pasando. Hay otras que hay uno solo que escribe después de haber discutido mucho y el otro revisa. ujú, No, pero el proceso o material de la escritura responde solo a uno, ¿no? Entonces hay como distintas modalidades. ujú, Y, y en las tesis no, en las tesis no. Y conozco a más gente que lo ha planteado. Tengo una buena amiga, Azucena Kleb, que lo planteaba para Historia del Arte, que ya tiene la tesis allí. ujú, Em, y sí, es un problema. O sea, creo que es un problema porque en realidad en la época actual cada vez nos encontramos en más situaciones en las que los modelos autoriales y aislados del antropólogo o la socióloga que trabaja sola ya no funcionan. O sea, el tipo de preguntas y de proyectos que nos tenemos que plantear em, requieren siempre equipos amplios y requieren escribir a varias manos, pensar conjuntamente y entonces las tesis siguen anclados en un modelo pues que es decimonónico, de qué significa pensar, qué significa escribir, ujú, qué significa hacer trabajo académico, ¿no? sí, Am, o sea, también es cierto que los trabajos colectivos eh, en ocasiones se producen muchas desigualdades o asimetrías, relaciones de jerarquía que se tienen por otro lado también en las tesis, tal y como están planteadas, ¿no?
claro. Entonces, no sé si en algún momento la academia tendrá que asumir el desafío de, ¿no? Cómo articular espacios de tesis doctorales de carácter colectivo. Sí, total. Yo creo que esa es una bonita manera de imaginar el futuro de las tesis, porque finalmente lo que sí existen son un montón de procesos colectivos. Si retomamos esta idea de, bueno, las discusiones que existen entre compañeros de tesis de doctorado, discusión de textos, de ideas, lecturas de borradores por pares, es decir, hay un montón de prácticas que sí que remiten a algún tipo de colectividad o de esfuerzo colectivo, pero todo lo que quede por fuera de pues, la atribución de crédito, ¿no? De lo que tú dices, el conocimiento, pues, de dónde viene la autoría y quién firma finalmente las cosas, pero sí que esto lo remarcaba sobre todo porque hay muchas personas que están matriculadas y matriculados en programas de doctorado que no ofrecen la posibilidad, o no ofrecen la posibilidad, o el doctorando y la doctoranda no lo buscan tampoco, de estos espacios de encuentro y de compartir el proceso, aunque pues solo lo firme una persona. Entonces, pues tal vez esto me interesaba como un poco remarcar que existen pues todas estas instancias en el día a día del proceso doctoral en el cual pues compartir un poco esto de generar ideas y bueno, conectarse con otras personas. Sí, sí. Bueno, no hay ese tipo de espacios porque es un desastre, eh, la cultura del doctorado en España. O sea, es una de las instancias más frágiles y vulnerables de la investigación porque es la primera y está absolutamente descuidada, en todos los sentidos. No se enseña escritura habitualmente. Insisto, cada vez hay más programas que sí le dedican, Ujú, pues, atención a eso. Los doctorandos no tienen espacios de socialización informal, tampoco tienen espacios de aprendizaje formal, como puedan ser seminarios, y si los hay son de lo más limitado. Los departamentos no ofrecen puestos de trabajo. ujú, Es normal que no ofrezcan puestos, tampoco hay, no hay lugares donde formarse con la cultura departamental ujú, o espacios. Probablemente en muchas ocasiones porque los departamentos carecen de culturas departamentales, ¿no? Y entonces lo que un departamento es muy habitualmente en España una organización laboral donde hay personas que trabajan en el mismo contexto, pero ujú, carecen de proyecto intelectual. Entonces, cuando carecen de proyecto intelectual, pues colectivamente tienen muy poco que ofrecer a las personas jóvenes, que se están formando, ¿no? Entonces, uno se forma con su director, con su directora, con el equipo de investigación, si es que lo hay y funciona como tal, ujú, eh, eh, pero después se hace muy difícil. Pero hay toda una serie de aprendizajes eh, que circulan en esos contextos, que tienen que ver con cómo hablar en público, cómo montar argumentos, cómo discutir, cómo debatir. ¿No? Aparte de los contextos informales. Yo recuerdo cuando estuve en Manchester 2 años, ujú, que el departamento de antropología pues tenía los lunes un seminario y iba todo el mundo religiosamente. Iban los doctorandos que trabajaban todos en el departamento y ujú, después pues te ibas a tomar una cerveza y a cenar y entonces no era un espacio que transitaba desde lo estrictamente académico hasta hacia lo informal ujú, y donde se aprenden cosas que no aprendes en los libros. Aprendes también a relacionarte informalmente en los contextos informales, que es ¿no? Cómo navegar después la complejidad de un congreso, ¿no? Que está poblado de momentos informales. ujú. Y eso pues no lo tenemos en una buena parte de los departamentos en España porque por la mediocre cultura académica que tenemos, si que tenemos alguna. Y digamos que estos contextos informales son súper interesantes, importantes,
Y aún así, eso, me gustaría remarcar que, bueno, uno de los objetivos de este proyecto precisamente es generar tal vez incluso conciencia dentro de las escuelas de doctorado, pues que estos apoyos más formales sí que son necesarios en muchos aspectos. Y cuando decías al principio, pues que no se enseña o no enseñamos a leer, a escribir y a discutir nuestras ideas, pues yo me tomo, digamos, este espacio también para hacer una invitación a personas dentro de las universidades que estén pues comprometidas con hacer que cada vez más las universidades se responsabilicen, ¿no? Por el proceso de aprendizaje pues de doctorandos y doctorandas que se aceptan en programas sin saber muy bien pues con qué habilidades van a navegar este trance, ¿sí? Mm. Y fíjate que para cerrar, Adolfo, si te parece, te pediría esto para la gente que tiene que desde ya pensar estratégicamente en qué va a pasar después en sus carreras y que probablemente no esté contando con la orientación específica de nadie dentro de la universidad, pues un poco Mm. qué consejo les podrías dar pensando un Mm. poco en el futuro. Yo les diría, si tenéis un mal profesor, o si tenéis un mal director de tesis, abandonadlo. Que le den. No tienes que soportar a nadie. Si tenéis una directora depredadora, que hay muchas, abandonadla. Em, si no os importa vivir en el extranjero, o haced la tesis fuera. Em, y si os Ujú, queréis quedar en España, pues sed muy estratégicas y tener, bueno, y en el extranjero también. O sea, la situación actual, yo creo que la universidad es una institución en declive, está perdiendo prestigio y legitimidad a marchas forzadas y no sé cuántos años le queda. Hay que tener una idea muy clara de la dificultad del camino que se abre por delante. Para alguien que quiera comenzar la tesis, que quiera dedicarse a la investigación o que esté ya metido en ella. Y entonces, ser capaz de, ¿no? de dibujar el escenario futuro a 3, 5 años o incluso más, pues es muy importante para saber lo que te va a costar en términos personales, el tipo de vida que te permite tener, en todos los sentidos, si vas a poder tener hijos e hijas, la estabilidad para tus parejas, la atención que eso te va a generar, y después uno toma sus decisiones, pero lo importante es ser consciente ujú, de, o sea, ¿no? Tener un dibujo de cuál es el panorama en 3, 5 o 7 años, ¿no? Porque eso yo creo que te permite, bueno, te permite asumir riesgos. ujú, Y no pasa nada por abandonar la academia. O sea, muchos de mis interlocutores actuales, gente que piensa mucho y piensa muy bien, están fuera de la academia y no son ni siquiera antropólogos ni antropólogas. Entonces, la gente con la que yo pienso, muchos de ellos, bueno, muchos son antropólogos y antropólogas que leo, ujú, y muchos otros están fuera. Así que es cierto que la universidad te da un sueldo y queremos estar ahí porque nos ofrece una cierta estabilidad, prestigio, bueno, prestigio, una cobertura institucional, es un ambiente donde se hace lo que queremos hacer, pero ujú, no es el único lugar donde pensar, ¿no? Y no es el único lugar donde producir conocimiento, y no es el único sitio donde crear conceptos. Yo que trabajo mucho con activistas, ujú, creo que son contextos de producción de conocimiento enormemente fértiles y productivos ujú, y vigorosos, con donde se piensa. ujú, Y, y bueno, y te ahorras los rigores de una tesis. Insisto, el trabajo académico creo que tiene sus virtudes y creo que nos enseña a leer, nos enseña a escribir, ujú, nos enseña a tratar con lo empírico, pero si ampliamos la visión lo que está en juego es producir conceptos, lo que está en juego es pensar, ujú.
hay muchos lugares fuera de la academia, ¿no? Y Ujú, entonces uno tiene que elegir y asumir riesgos, pero lo ujú, importante es tener una idea muy clara de lo que está en juego, ¿no? Y sobre todo después disfrutar. O sea, una vez que entramos en la tesis y estamos en este juego, en ujú, realidad estamos aquí para disfrutarlo y sí, bueno, para cambiar el mundo también, que es lo que queremos todas. ujú, Pero, ¿no? Pero para tener, no para disfrutar, no, para gozar. Es el gozo del trabajo bien hecho, que nos cuesta horrores, ujú. pero que nos hace gozar con ello. Sí, pues eso, la tesis se vuelve la vida durante unos años, pues en la trayectoria, pero está exactamente muy bien pensar que pues la vida no comienza ni termina en la universidad y que está bien mantener las miras abiertas a las otras posibilidades que puede haber, teniendo en cuenta pues las condiciones precarias muchas veces que ofrece, ¿no? El trabajo académico. Así que, bueno, Adolfo, mil gracias por tu tiempo. Fue un placer infinito conversar contigo. Y bueno, invitar a las personas que nos están viendo que permanezcan conectadas con este proyecto. Invitar también a agentes de la universidad para que difundan estos contenidos entre sus estudiantes y entre las personas que se puedan beneficiar de ellos. Y bueno,